Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos un día más acá en la casa de oración, como los días lunes. Venimos estudiando, ¿cierto?, la palabra del Señor y seguimos estudiando el libro de Isaías. Y hoy día vamos a estudiar el capítulo 52, versículo 13 en adelante, y el capítulo 53. Y hoy vamos a hablar un poco sobre las buenas nuevas de perdón que Dios ofrece a toda la humanidad por medio de su siervo. Amén. Por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos estar en su presencia. Gracias, Señor, por este tiempo que usted permite que nos reunamos para poder aprender un poco más de la palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente para recibir esta palabra, para poder ponerla por obra. Bendice este tiempo de enseñanza. Ayúdanos a crecer y madurar en nuestro conocimiento para poder servirte cada día mejor, amado Dios, de la forma más óptima. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Nosotros, mis queridos hermanos, cuando vemos el libro de Isaías, ya encontramos algunos cánticos, ya. Por ejemplo, si usted se fija en el capítulo 49, ya, del libro de Isaías, usted ahí va a encontrar uno de los cánticos del siervo, ya, se le conocen así en el libro de Isaías. Capítulo 49 dice: Israel, siervo de Jehová. Y cuando la palabra en Isaías habla del siervo de Jehová, muchas veces, ¿cierto?, se puede referir al pueblo de Israel, se puede referir también a algún personaje, al profeta, se puede referir también, cuando habla del siervo de Jehová, a algún instrumento usado por Dios como Ciro, ¿cierto?, que también la palabra lo llama su ungido, porque Dios lo iba a utilizar para un propósito en especial. Pero también, ¿cierto?, cuando habla del siervo de Jehová, por excelencia se refiere a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿ya? Es un cántico, por así decirlo, mesiánico y que tiene su pleno cumplimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos de estos cánticos se aplican a Israel o a otras personas, pero su cumplimiento pleno y total radica en Cristo. El panorama que Isaías, ¿cierto?, nos presenta es que los judíos iban a volver de Babilonia. Ellos iban a estar 70 años en Babilonia, pero ellos iban a regresar. Habían sido llevados, vimos, ¿cierto?, que por su pecado habían sido ellos llevados como disciplina de parte de Dios a Babilonia, donde tendrían que estar 70 años, donde Dios iba a tratar con el pueblo de los judíos, iba a quitar de ellos la idolatría, iba a quitar de ellos, ¿cierto?, ese corazón rebelde, testarudo, iba a tratar con ellos y ellos iban a volver renovados, por así decirlo, a la tierra, ¿cierto?, de Jerusalén, para poder servir al Señor. Babilonia, mis queridos hermanos, cayó ante los persas, ¿ya? Cuando nosotros vemos el panorama bíblico, nosotros vemos los imperios, ¿cierto? Y el imperio, por ejemplo, que estaba antes de Babilonia, era el imperio asirio, ¿ya? Los asirios, ustedes recordarán, habían tomado la parte norte, ¿cierto?, del pueblo de Israel, y estaban amenazando con tomar la parte sur. Luego del imperio asirio se levantó el imperio babilónico, y luego del imperio babilónico se levantó el imperio medo-persa. Luego, después de los medo-persas, vino el imperio griego, y después del imperio griego vino el imperio romano, ¿ya? Esos son los imperios que fueron, por así decirlo, levantándose y que narra la Biblia, ¿cierto?, que cuenta la palabra del Señor, cómo fueron reinando estos imperios y cómo Dios fue tratando con su pueblo, por así decirlo, en los diferentes gobiernos humanos que hubieron, ¿cierto?, en ese tiempo. Ya para el tiempo de Cristo, Jesús nace bajo el imperio romano, ¿cierto? Había un César y ese era el imperio que reinaba, ¿cierto?, en esos días. Pero en el tiempo que el pueblo de Israel fue llevado cautivo, el imperio que reinaba era el babilónico. Terminados los 70 años, viene el imperio persa con Ciro, ¿cierto? Y Ciro, el rey persa, uno de los primeros edictos que él da es que el pueblo de Israel pueda volver a su tierra. Los judíos puedan volver a su tierra, y él, de hecho, le da toda la autorización y le da también el respaldo para que vayan, construyan el templo, ¿ya? Los judíos ahora tenían la misión de regresar y contar al mundo acerca de las obras del Señor. Bueno,
cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, Dios siempre tuvo este propósito con el pueblo de Israel, con su pueblo, de que ellos fueran una nación especial, un pueblo escogido, un pueblo que se diferenciara de las otras naciones, de las prácticas de las otras naciones. De repente nosotros vemos, ¿y por qué Israel tenía tantas prácticas peculiares, por así decirlo? Que se lavaban las manos o que se tenían que alejar, ¿cierto?, de algunas personas enfermas o personas muertas o de algunas enfermedades. Israel se caracterizó hasta por el tipo de animales que ellos comían, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer una diferencia entre el pueblo de Dios y cómo vivían las otras naciones. Entonces, siempre Dios tuvo este propósito misionero con su pueblo, que su pueblo fuera diferente al resto de las naciones. Lamentablemente Israel no había entendido su misión, ¿cierto? Ahora se supone que en el cautiverio ellos habían vuelto al Señor, iban a volver para contar y dar testimonio de la obra del Señor, pero nosotros ya vemos de que en el tiempo de Cristo ellos habían caído en una religiosidad, ¿ya? Y hoy en día, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el pueblo judío, ¿ya?, en la actualidad, y vemos sobre todo a los ortodoxos, ¿cierto?, que nombraban el otro día un hermano, nosotros vemos de que ellos son una religión, ¿cierto?, y tienen una cultura totalmente cerrada. Ellos no son de compartir o de abrir su fe al mundo, ¿ya? Ellos muchas veces crecen, pero crecen su religión por nacimiento, ya por ser parte de la familia, pero no crecen por un proceso de evangelización. Jesús toma la iglesia y ahora la iglesia es la portadora de la palabra de Dios para el mundo y nosotros cumplimos ese rol. ¿A quién debemos predicarle nosotros como iglesia en este tiempo? A toda la humanidad, a todo el mundo, e ir a todas las naciones y predicar el evangelio a toda criatura, dice la palabra. Dice de que cuando nosotros hayamos cumplido, ¿cierto?, esta gran comisión, vendrá el Señor. La pregunta es, ¿la iglesia alcanzará a cumplir la gran comisión antes de la segunda venida de Cristo? Bueno, hay algo interesante acá que nos presenta también la Biblia, que dice de que la iglesia en un momento dado va a ser arrebatada. La iglesia va a ser arrebatada cuando ya pase su periodo, ¿cierto?, de predicación acá en la tierra. Dice la palabra de que la iglesia va a pasar por un periodo ¿de qué? De apostasía. Y muchas iglesias se van a enfriar, se van a desviar de su propósito misionero también que Dios le ha dado, y vamos a estar como una iglesia en el tiempo de la Odisea, ¿ya? Es el panorama bíblico para muchas iglesias. Va a haber un remanente fiel como la iglesia de Filadelfia que va a seguir predicando la palabra, pero va a ser un remanente pequeño. Cuando Cristo venga, arrebate a su iglesia, en ese tiempo, mis queridos hermanos, Dios va a volver a tratar con el pueblo de Israel y Dios va a levantar sus 2 testigos. Dios también va a levantar sus 144,000 sellados, ¿cierto?, ungidos con el poder de Dios para ir y dar testimonio, ¿cierto?, a la humanidad que esté pasando durante el periodo de la tribulación. Entonces ahí Dios va a volver a tratar con los israelitas, con los judíos, para que ellos sigan dando testimonio, faltando así, por así decirlo, lo que le tocó a la iglesia hacer, faltando el trabajo que le tocó a la iglesia hacer, ¿ya? Eso ocurrirá en el periodo de la tribulación. Pero antes de ser usados por Dios, ¿cierto?, el pueblo judío debía ser purificado, mi hermano, de sus pecados. Y para esto Dios iba a enviar a su siervo. Dijimos, ¿cierto?, de que esta figura del siervo se cumple plenamente en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 52, en el versículo 13 en adelante, y también el capítulo 53, que es el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy, nos habla de que el siervo del Señor sería el instrumento de Dios, el Padre, para purificar a su pueblo, ¿ya? Mire lo que dice la palabra en Isaías, capítulo 53, versículo 4 y 5. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
¿De quién habla esa palabra? Esa palabra, mis queridos hermanos, habla de la obra salvadora, de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa palabra tiene pleno cumplimiento en la vida y el ministerio de Jesús y su obra en la cruz del Calvario, ¿ya? A muchos judíos, mi hermano, cuando ellos leían estos textos de la palabra del libro de Isaías, les costaba un poco entender esta figura del Mesías. Ellos algunas veces hablaban de un Mesías como sacerdote, hablaban de un Mesías político, hablaban, ¿cierto?, de diferentes tipos de Mesías, y como que les costaba armonizar, ¿cierto?, la idea de este Mesías. Algunos de hecho hablaban de uno o de dos tipos de Mesías diferentes, ¿ya? Pero nosotros vemos en la vida de Cristo que se armoniza completamente la enseñanza del Mesías. Cristo, mis queridos hermanos, cumple con los tres oficios. Él es rey, Él es sacerdote y Él es profeta. En Cristo se cumple, ¿cierto?, plenamente esta profecía del siervo de Jehová. Veamos, mis queridos hermanos, lo que dice Isaías 52, versículo 13 al 15. Dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Lo primero, mis queridos hermanos, que nosotros debemos entender cuando hablamos de Jesús es su persona. ¿Quién es Jesús? ¿Ya? Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿quién es Jesús para ustedes? Ustedes me pueden decir, bueno, Jesús es mi amigo, Jesús es todo, Jesús, ¿cierto? Alguien puede decir que no tenga las cosas quizás muy claras, Jesús fue un profeta simplemente, o fue una buena persona, ¿ya? Pero ¿quién es Jesús? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de Cristo? Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, hablando de Cristo. El verbo era con Dios, el verbo era Dios, y este verbo fue hecho carne. Lo primero que nosotros debemos entender, mis queridos hermanos, cuando hablamos de Jesús, que Jesús es Dios hecho carne. Dice la palabra que a lo creado por Él, a lo suyo vino, ¿ya? Entonces Jesús es Dios hecho carne. Esto en teología se llama la encarnación. Dios tomó forma de hombre y vino y habitó aquí en la tierra. Por eso, mis queridos hermanos, Jesús es diferente a cualquier otro profeta o a cualquier otro hombre, o es diferente, mi hermano, aún a los ángeles, ¿ya? Porque cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, ni un hombre puede ser adorado, ni un ángel puede ser adorado, ni tampoco los verdaderos profetas permitían ser adorados, ¿cierto? Y en cambio, cuando vemos la persona de Cristo, nosotros vemos desde su nacimiento que Jesús recibe adoración y que Dios comparte su gloria con su Hijo. Esto nos habla, mis queridos hermanos, del concepto de la Trinidad, ¿ya? Que es también una palabra teológica que nos enseña que Dios existe eternamente en tres personas: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas que forman al único Dios verdadero. Cuando Cristo vino y se hizo carne, ¿cierto? Y vino acá a la tierra, ¿qué es lo que sucedió? El pueblo, ¿cierto?, le rechazó. Dice la Escritura en Juan 1:12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho o autoridad de ser llamados hijos del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, cuando Cristo vino a predicar, claro, hubieron gente que lo apoyó en su ministerio, que lo recibió, que creyó en él, pero la gran mayoría del pueblo judío, los líderes religiosos de la época, ellos no creyeron en que él era el Mesías y finalmente lo rechazaron. No tan solamente fue rechazado, sino que fue humillado y fue ejecutado, mi hermano, como un criminal. Cuando Cristo vino a este mundo, cuando el Mesías vino, cuando el siervo de Jehová vino a esta tierra, fue rechazado por su pueblo, fue ejecutado en una cruz, ¿cierto? Y la cruz romana era reservada para los peores criminales, mi hermano. Las personas más malas
eran, ¿cierto?, crucificadas en ese tiempo. Cuando las personas iban a la cruz, ¿cierto?, la desnudaban de sus ropas, les ponían, ¿cierto?, a una vergüenza pública y eran ejecutados, ¿cierto?, por crímenes horrendos. Pero nosotros vemos de que Cristo, ¿cierto?, cuando moría en esa cruz, Él no estaba muriendo por su pecado. Cristo estaba muriendo por el pecado de todos nosotros. Porque dice la palabra de que Jesús fue en todo tentado, pero Él no cometió pecado. Dice la Escritura de que Jehová, el Padre, ¿cierto?, cargó el pecado de todos nosotros sobre su Hijo. Y Él, ¿cierto?, como un cordero, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, cuando la gente se acercaba para reconciliarse con Dios, Él llevó el pecado de todos nosotros. Él murió, ¿cierto?, de una forma sustitutoria o de una forma vicaria. Vicario significa, ¿cierto?, como sustituto. Cristo murió en nuestro lugar. Él pagó el precio de nuestra salvación. La cruz, mis queridos hermanos, era parte del plan de Dios. Alguien debía pagar el precio para reconciliarnos con el Señor. Alguien debía pagar el precio por nuestros pecados. En la justicia de Dios, Dios no podía pasar por alto ya las transgresiones, no podía pasar por alto las ofensas, no podía pasar por alto el pecado. Alguien debía hacerse cargo de nuestras maldades. Hagamos un ejemplo, mis queridos hermanos. Por ejemplo, si usted tiene un pleito con alguien, ¿ya?, y alguien comete un crimen contra usted, y usted va, ¿cierto?, con esa persona a juicio ante un juez, y el juez, ¿cierto?, emite sentencia y dice: esa persona que te hizo este agravio es culpable. Pero el juez, ¿cierto?, en un acto totalmente quizá irrazonable, dice: pero yo a esta persona la voy a absolver de los crímenes que cometió contra ti. ¿Cómo se sentiría usted, mis queridos hermanos, si ese juez absolviera a una persona culpable de los crímenes que están, ¿cierto?, por así decirlo, concretados y que hay evidencia que cometió, lo absolviera de su culpa y la persona saliera inocente del tribunal? Usted diría que es un juez injusto. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la persona de Cristo? El Señor nos mira a nosotros, nos dice: ustedes son culpables, pero Jesús dice: pero yo pagué el precio por ellos. La culpa que ellos merecían pagar, el castigo que ellos debían pagar, la condenación que ellos debían sufrir, yo la sufrí por ellos. El pecado de ellos fue cargado sobre mí y ahora yo pagué el precio por la vida de ellos. Cristo no merecía ser castigado, la paga del pecado es la muerte, pero Cristo cargó el pecado de toda la humanidad en Él, para que por medio de su sacrificio ahora nosotros pudiéramos ser libres, ¿cierto?, de nuestra condenación. Pero alguien, recuerde siempre esto, alguien pagó el precio. Dios no hizo vista gorda de nuestro pecado, y la persona que pagó el precio es Jesucristo, el siervo de Jehová. ¿Ya? Esta situación estaba dentro del plan de Dios, ya que Dios el Padre, por medio de la muerte de Jesús, salvaría al mundo. Cuando Juan el Bautista, mis queridos hermanos, vio a Jesús, ¿qué es lo que dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Dios se había propuesto en su plan, mi hermano, salvar al hombre, a la humanidad. Desde que el hombre cayó, ¿cierto?, Cristo fue apartado, ¿cierto?, para ser el instrumento de salvación para la humanidad. Cuando Adán y Eva, ustedes recordarán la historia, pecaron en el huerto del Edén, ¿cierto? ¿Qué es lo que le dijo el Señor al hombre, ¿cierto?, al hombre, a la mujer? Le dijo: bueno, ustedes cayeron, ¿cierto?, pero de tu descendencia, le dijo a la mujer, nacerá uno que le pisará la cabeza a la serpiente, pero la serpiente le morderá el calcañar. La serpiente, ¿cierto?, atacó a Jesús en la cruz. El diablo atacó a Cristo en la cruz pensando de que Jesús, ¿cierto?, quizás hasta ahí iba a llegar el plan de redención, o que eliminando a Cristo, ¿cierto?, ya no iba a haber salvación para el ser humano. Pero Cristo derrotó a la serpiente, le pisó la cabeza a la serpiente en la cruz, al diablo, a Satanás, a los demonios, ¿cierto?, venciendo sobre ellos. Lo que para Satanás, ¿cierto?, la cruz era la victoria, ¿cierto?, sobre el reino de Dios, fue su gran derrota para el enemigo.
En cambio, para el reino del Señor, ¿cierto?, fue la gran victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un texto en la palabra que dice que Cristo los venció, ¿cierto? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mi amado hermano, esto es tan maravilloso, es tan tremendo. Cristo estaba en la cruz, ¿ya? Y abajo estaban la gente diciéndole: si tú eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Si tú eres el Mesías, baja de esa cruz. Cristo guardó silencio, hermano, por amor a nosotros. El Señor, ¿cierto?, dice de que por amor cayó, ¿ya? Aun cuando fue llevado ante Pilato, ¿cierto?, antes de ser ejecutado, el Señor podría haberse defendido, podría haber salido libre por su argumento. Él dijo: si yo clamara a mi Padre, el Señor enviaría legiones de ángeles a defenderme, pero mi reino no es de este mundo. Y era necesario que se cumpliera esa palabra. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de ese sacrificio, nos iba a dar salvación a nosotros. El diablo trató de todas maneras de derrotar a Jesús, pero no lo pudo hacer. Cristo venció, y ahora, por medio de ese glorioso sacrificio, por medio de esa gloriosa cruz, tenemos redención y perdón de pecados, mis queridos hermanos, ¿ya? Filipenses dice de que Jesús fue humillado, hermano, hasta lo sumo, hasta lo más bajo, ¿ya? De hecho, acá la palabra, usted lo puede leer en el libro de Isaías, dice: fue menospreciado, recibió estupos. ¿Qué quiere decir eso, mis queridos hermanos? Escupitajos, ¿ya? El Señor, hermano, fue humillado, le desnudaron su ropa, lo latiguearon, lo golpearon. En ese tiempo decían de que los látigos, mi hermano, cuando les pegaban a las personas, tenían algunos elementos, ¿cierto?, que se incrustaban en la piel y desgarraban la piel. Hermano, el hombre, ¿cierto?, los hombres, los soldados, se ensañaron con Cristo golpeándolo. Fue tal, hermano, la paliza que le dieron al Señor, que cuando una persona sentenciada a ser ejecutada debía cargar su cruz, el mástil de la cruz, debía cargarlo. Fue tal la golpiza que recibió el Señor que él no pudo seguir llevando el mástil. Y apareció un hombre que se llama Simón de Cirene, que lo ayudó a llevar, ¿cierto?, el madero de la cruz hasta el lugar de la ejecución, mi hermano, ¿ya? Cristo fue humillado hasta lo sumo. Pero dice la palabra en el mismo libro de Filipenses que Dios le dio ahora, ¿qué cosa? Un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua, mis queridos hermanos, confiese que Jesucristo es el Señor. Es decir, que Jesucristo es Dios, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin, mis queridos hermanos. Ese es nuestro Señor, y esa fue la obra que hizo Cristo en la cruz, y ese es el siervo del Señor que pagó el precio por nuestros pecados, ¿cierto? Y es de lo que se trata este capítulo 53 del libro de Isaías. Jesús murió en una cruz. Pero la historia no termina ahí, mis queridos hermanos. Cristo murió en esa cruz, pero resucitó al tercer día. Y ahora el Señor, ¿dónde se encuentra? A la diestra de Dios el Padre. Y Él, ¿qué es lo que promete? Que un día va a volver por su iglesia. Amén. ¿Lo cree eso, mi hermano? Amén. ¿Lo cree de verdad eso en su corazón? Amén. Que Cristo, hermano, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Que Cristo pagó un precio por nosotros, que Cristo, hermano, fue un personaje real, que Cristo, ¿cierto?, vino a este mundo, murió en una cruz como un criminal, pero era parte del plan del Señor y resucitó al tercer día y un día regresará. Si usted lo cree, mi hermano, usted es salvo. Si usted no lo cree, no puede recibir la salvación que Dios le regala y le ofrece al mundo, porque esto es necesario creerlo, entenderlo, ¿cierto?, para poder nosotros nacer de nuevo y ser salvos en el reino del Señor. Amén. Veamos lo que dice Isaías 53, versículo 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, más para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El pueblo, hermano, de los judíos, el pueblo de Israel esperaba un Mesías, claro que sí, pero ellos esperaban, ¿cierto?, ¿qué tipo de Mesías? Ellos tenían otras expectativas de un Mesías. Ellos esperaban, ¿cierto?, un Mesías político, alguien como el rey David, alguien como Salomón, ¿cierto?, un guerrero, ¿cierto?, alguien fuerte, quizás como Sansón, como algunos de los jueces que tuvieron de antaño, ¿cierto?, alguien que liberara, hermano, al pueblo de los judíos de la opresión de los romanos y llevara al pueblo de los judíos de Israel, ¿cierto?, a la cúspide de la nación y que ellos reinaran, ¿cierto?, con su Mesías, rey, ¿cierto?, y gobernante, un emperador. Eso era lo que ellos esperaban. Grande fue la sorpresa, mis queridos hermanos, que cuando Cristo vino, ¿cierto?, no vino como ellos esperaban. Cristo no vino como el líder político que ellos esperaban, ni como el libertador, ¿cierto?, político que ellos anhelaban en ese tiempo de opresión bajo el imperio romano. Cristo vino, claro, como un libertador, pero a liberarnos de un yugo mucho más grande que un yugo político. Cristo vino a liberarnos del yugo del pecado, del yugo del enemigo, de Satanás, el diablo. Cristo vino a reinar, claro que sí, en la vida y en el corazón de todos aquellos que abrimos nuestro corazón al Señor y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Hermano, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. El Señor no estuvo interesado en la política de sus días. El Señor dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Señor se enfocó en tratar el aspecto espiritual de la vida del hombre. Ahora, en la segunda venida del Señor, cierto que nosotros esperamos su segunda venida, ahora Él sí viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. En su primera venida, Él vino como ¿qué? Como siervo, ¿ya? Vino para servir. En su segunda venida, el Señor viene ¿para qué? Para reinar y va a instalar su reino milenial, ¿cierto? Y vamos a estar con el Señor toda la eternidad. Pero esto es en su segunda venida. En la primera venida Él vino como un siervo. Jesús vino como siervo para servir. Su aspecto, mi hermano, no era impresionante, ni tampoco Él pidió privilegios. De hecho, en una oportunidad, ¿cierto?, cuando lo iban a arrestar al Señor, Judas dijo: bueno, al que yo le dé el beso, ¿cierto?, tómenlo a él, porque es el líder, ¿cierto?, es el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús era igual a los demás, mis queridos hermanos. Jesús no se distinguía quizás por una ropa especial que pudiera usar. Jesús no se distinguía, ¿cierto?, por ser quizás el más alto o el más rubio o el de los ojos verdes que nosotros estamos acostumbrados a ver en las películas de Semana Santa. Jesús no se caracterizaba por eso. Él pasaba desapercibido como uno más en el montón. Dice acá la palabra, ¿cierto? Le veremos. En Él no hay hermosura ni hay, ¿cierto?, algo atractivo, ¿cierto?, para que le deseemos, despreciado y desechado. Mis queridos hermanos, nosotros los hombres tenemos la costumbre de apantallarnos. ¿Sabe lo que es apantallarse, no? Eso es llevarse la primera impresión. Bueno, y de hecho hay un dicho, ¿cierto?, que dice: la primera impresión es la que cuenta, ¿ya? Y nosotros tenemos esa mala costumbre de apantallarnos con la primera impresión. Pero Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Cuando Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento quiso buscar un rey para el pueblo, ¿cierto?, de Israel, dice de que en una oportunidad Dios le dijo a Samuel: anda y unge un rey. Y el primer rey que él vio fue, ¿cierto?, a Saúl. Le dio la descripción y todo, y dice de que cómo era Saúl. Era un hombre alto, ¿cierto?, que sobrepasaba de los hombros a cualquiera para arriba. Era un hombre, ¿cierto?, guerrero, fuerte, ¿cierto? Entonces él dijo: este es el ungido de Jehová. Pero él no miró su corazón. Cuando Dios desecha a Saúl, mis queridos hermanos, y le dice a Samuel: anda a ungirme un rey conforme a mi corazón, y lo manda a la casa de Isaí, ¿cierto? Y Isaí empieza a hacer desfilar a sus hijos, ¿cierto? Y llaman al primogénito, y el primogénito fuerte, ¿cierto?, y todo robusto. Y Samuel dice: este de hecho es el ungido de Jehová. Y Dios le dice: no, él no es, porque yo lo desecho. Y Isaí hizo pasar a todos sus hijos. No era ninguno. Finalmente tenía uno que estaba cuidando unas pocas ovejas en el campo. Era David. Y cuando vino David, ¿cierto?,
Ese era el escogido, el menor de todos, el que no tenía cierto atractivo, ni tampoco era quizá el más fuerte, ni el más imponente de presencia, pero Dios había mirado el corazón de ese joven pastor de David, para que él fuera un rey conforme al corazón del Señor. Los judíos, ¿cierto?, tenían esto, de apantallarse, ¿cierto?, y querer recibir un Mesías a su manera. Cuando vino Cristo, no lo recibieron, no le dieron el respeto que merecía el Señor, no lo trataron, ¿cierto?, como al Hijo del Señor. El Señor, de hecho, cuenta una historia y dice de que arrendó su viña a unos labradores y mandaba a su siervo a buscar el fruto de la viña. A unos golpeaban, a otros herían. Dice, finalmente enviaré a mi hijo, ¿cierto?, para que recojan el fruto, para que recoja el fruto, y a mi hijo le tendrán respeto. Pero cuando vino el hijo, lo mataron para quedarse con la heredad, ¿cierto?, que le correspondía al dueño de la viña. Entonces, mis queridos hermanos, el aspecto de Cristo no era impresionante. Él tampoco pidió ser tratado con privilegios, ¿ya? Porque Él vino como un siervo, a servirnos, a demostrar cómo debíamos nosotros vivir la vida cristiana y cómo vivir nosotros para el Señor. Cuando estaban en la cena, antes de que Él fuera crucificado, ¿cierto?, había una costumbre, mis queridos hermanos, de que antes de cenar las personas se lavaran las manos, los pies, ¿cierto?, para comer limpio en el lugar donde ellos iban a merendar. Y el que lavaba los pies era el siervo de la casa, la persona de menor rango, menor categoría, ¿cierto?, en la sociedad. Ese era el que estaba encargado de lavar los pies. Ni siquiera el dueño de casa, el anfitrión, era un siervo que tenía ahí para disponer de esas tareas menores. Entonces, cuando nosotros vemos la historia, ¿cierto?, de los discípulos, ¿qué es lo que sucedió ahí? Ellos habían estado, antes de sentarse a la mesa, discutiendo sobre qué cosa. ¿Quién de ellos iba a ser el más grande, ¿cierto? ¿Quién de ellos iba a ser el mayor? ¿Quién de ellos iba a ser, ¿cierto?, el que gobernara sobre los demás? Entonces, cuando se sentaron a la mesa, ninguno estaba dispuesto a lavarle los pies al otro. De hecho, se habían enojado con Santiago, ¿cierto?, y con Juan, porque ellos habían mandado a su mamá a pedirle a Jesús de que en su reino, cuando Cristo estableciera su reino, uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Los discípulos, hermanos, estaban preocupados ¿de qué cosa? De cargo, de prestigio, de privilegio, de honra. De eso estaban preocupados. Pero Cristo estaba preocupado de servir. Y dice de que el Señor tomó una toalla, tomó un lavatorio, lavó los pies de los discípulos, ¿cierto?, para enseñarle una lección de que Él vino a servir. No vino a reclamar privilegios, no vino a reclamar sus derechos, no vino a imponer, ¿cierto?, lo que Él se merecía. Él vino a servir y a darnos un ejemplo a nosotros. La palabra, ¿cierto?, en Filipenses dice de que Él se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo. Y esto en teología se llama kenosis, la kenosis del Señor, ¿ya? Él se despojó de sí mismo. ¿De qué se despojó el Señor, mis queridos hermanos? Se autolimitó, en otras palabras, ¿cierto?, de usar sus atributos divinos. El Señor, por ejemplo, cuando Él se hizo hombre y vino acá a la tierra, autolimitó sus atributos divinos. No es que los perdió, simplemente lo autolimitó y no lo usó, ¿cierto?, libremente. Por ejemplo, cuando Él estaba, ¿cierto?, y le preguntaron, ¿cuándo será el día de tu venida? Él dijo, ¿cierto?, esto lo sabe solamente el Padre, ni aún los ángeles, ¿cierto?, ni aún el Hijo lo conoce, sino esto está en las potestades, en las dispensaciones del Padre. Cristo autolimitó su conocimiento. Ahora, ¿cierto?, después de la resurrección, obviamente todo eso fue devuelto, pero cuando Él vino, ¿cierto?, Él autolimitó, ¿cierto?, sus atributos divinos. Por ejemplo, el Señor no podía estar presente corporalmente en todos los lugares. Él donde iba, ahí estaba, ¿ya? Él autolimitó, ¿cierto?, su autopresencia. Eso no quiere decir de que por medio de su Espíritu Santo Él no pudiera estar presente en todo lugar, ¿ya? Él autolimitó su conocimiento. Y Él dependió del poder del Espíritu Santo y del Padre, de la comunión con ellos, para ejecutar los milagros, ¿ya? Entonces esto es lo que nos habla la palabra, ¿cierto?, de que Él se despojó de sí mismo. Muchas personas, mi hermano, como les decía, se dejan apantallar o se dejan llevar por la primera portada del libro. Nosotros debemos aprender a mirar como Dios mira,
más allá, mis queridos hermanos, de la experiencia, de las apariencias externas, ¿ya? Cuando vino Jesús, no le recibieron porque no era cierto lo que ellos esperaban. Nosotros no debemos cometer ese error, mis queridos hermanos. En nuestro servicio a Dios, aplicándolo a nosotros, quizás muchas veces seremos rechazados por el mundo o seremos menospreciados, pero de Dios, ¿cierto? Un día recibiremos la recompensa y el reconocimiento, aunque en esta vida presente muchas veces seamos menospreciados y nos traten de locos, de fanáticos, de ignorantes. Quizás muchas veces, hermano, el mismo desprecio que recibió el Señor nos va a tocar a nosotros vivir en algún grado a nosotros. Y el Señor lo dijo, ¿ya? Si en el árbol verde hacen todas estas cosas, ¿cuánto nos hará en el árbol seco? ¿Ya? El Señor dijo, ¿cierto? Bienaventurados seréis cuando los hombres hablen mal de ustedes, los vituperen, los ofendan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces nosotros esto es algo que debemos esperar de parte de la sociedad, del mundo. Si rechazaron al Señor y lo trataron de glotón, lo trataron, ¿cierto?, de amigo de pecadores, lo trataron, ¿cierto?, de publicano, lo trataron de cuántas cosas, podemos esperar también, hermano, recibir rechazo de parte del mundo. Si lo rechazaron al Señor, también lo van a rechazar a nosotros muchas veces. Pero nosotros debemos seguir con nuestra tarea adelante, porque si seguimos con nuestra tarea, finalmente vamos a ver el fruto en las manos del Señor. Veamos lo que dice Isaías 53, versículo 4 al 9. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. La muerte de Cristo, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que alcanza la muerte de Cristo? Cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó completamente por nuestros pecados, ¿ya? El Señor pagó la deuda total de nuestros pecados, una parte. Y lo otro que contempla la muerte de Cristo es nuestra sanidad física, ¿ya? El Señor pagó por nuestra sanidad. Bueno, y alguien quizás me pueda decir, pero pastor, yo oro al Señor, ¿cierto?, por mi sanidad. Y muchas veces yo veo que mi sanidad no llega. O yo oro al Señor y Dios promete que Él sana, pero mi sanidad no llega. Mis queridos hermanos, la respuesta para eso es la siguiente. En el cielo no habrá nadie enfermo. En el cielo no existirá la enfermedad. Cristo pagó por nuestra sanidad. Y si no se cumple en esta vida presente, en la eternidad sí o sí se va a cumplir. Quizás en la vida presente oremos por una sanidad o un milagro, puede que no llegue. Pero esa oración por sanidad sí o sí va a tener una respuesta en la eternidad. En el cielo, mi hermano, no va a haber enfermedad, no va a haber llanto, lágrima, tristeza, ni dolor. Así como Cristo pagó completamente por nuestros pecados y ya no somos culpables de nuestro pecado porque Él pagó el precio, Cristo pagó completamente por nuestra sanidad y en la eternidad no vamos a tener enfermedades ni dolencias. En la eternidad, ¿cierto?, vamos a solamente disfrutar de la presencia continua del Señor. Y dice de que en medio del huerto va a haber un árbol, ¿cierto?, que va a dar fruto y será para sanidad de las naciones. Entonces, mis queridos hermanos, en la eternidad no va a haber enfermedad, ni llanto, ni dolor, ni muerte. Ahí estaremos siempre con el Señor. Entonces, esa es la respuesta para este texto bíblico. Cristo pagó por nuestros pecados y por nuestra sanidad completamente, de una forma integral. En el Antiguo Testamento, una persona que quería reconciliarse con Dios, que había cometido pecado, ¿qué es lo que hacía? Llevaba un cordero, ¿ya?, ante el sacerdote, ¿cierto?,
y confesaba sus pecados delante del sacerdote y ponía la mano sobre el cordero, ¿ya? Decía, por ejemplo, yo he pecado en esto, he fallado en esto y todo eso. Y ofrezco este cordero, ¿cierto?, por mis pecados para hacer reconciliación con Jehová Dios. Y era como que el pecado de la persona era transferido, mi hermano, a ese animal inocente, y ese animal era sacrificado, ¿cierto? Y esa persona podía tener una reconciliación con Dios. Y en el día de expiación, ¿cierto?, cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, derramaba la sangre de los sacrificios, ¿cierto?, ante ese lugar, y era como que Dios miraba esa sangre, ¿cierto?, sobre el propiciatorio, y Él le daba al pueblo de Israel, le daba un año más de gracia, ¿cierto? Y el pueblo de Israel podía decir, bueno, Dios nos perdonó, Dios nos reconciliamos con Dios y ahora estamos bien con Dios. Bueno, todo eso, mi hermano, era un símbolo, ¿ya? Todo eso era, como dice la palabra, una figura o una sombra de lo que Cristo realmente Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Como dijimos, Juan el Bautista mira a Jesús y dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue el que murió en la cruz por nuestro pecado. La sangre de Cristo es la que nos limpia ahora a nosotros de todo pecado. Cuando Dios el Padre ahora nos mira a nosotros, nos mira cubiertos con la sangre de Cristo, ¿cierto? Y por medio de esa sangre tenemos redención, perdón y salvación. Cristo es ahora nuestro sumo sacerdote que intercede delante de Dios el Padre por nosotros. Por eso la Escritura dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, ¿cierto?, yo lo haré, dice Jesús. Entonces, mi hermano, toda esta figura, ¿cierto?, todo esto se cumple plenamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús pagó, hermano, por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Cristo, la obra que hizo Cristo en la cruz fue una obra completa. Pagó por nuestros pecados presentes, pasados y futuros, ¿ya? Fue una obra completa, irrepetible e inigualable. Mi hermano, la obra de Cristo fue completa, irrepetible. Nadie más puede decir, yo voy a sacrificarme por los pecados de la humanidad, o hay otro sacrificio que Dios acepta. No, la obra de Cristo es completa, irrepetible, inigualable, mis queridos hermanos, ¿ya? Cuando un creyente ahora peca en la actualidad, ¿qué es lo que dice la palabra? Debe ir al trono de gracia para hallar oportuno socorro. Debe confesar sus pecados y abandonar sus pecados, ya que Jesús, mi hermano, nos perdona nuestros pecados. Él es amplio en perdonar, grande en misericordia, dice el Señor. Pero el Señor, lo que debemos entender es que no valida una vida que practica el pecado en forma permanente, ¿ya? Esto nosotros debemos entender. Yo quiero que me siga acá con cuidado. El Señor nos perdona completamente, pero el Señor, y si caemos en el camino, Dios nos va a perdonar si confesamos nuestros pecados. Lo que sí debemos poner cuidado es no vivir una vida en práctica del pecado en forma continua e impenitente, sin pedirle perdón al Señor, ya que esto, hermano, evidenciaría de que nosotros en realidad no conocemos a Dios, no somos salvos y no hemos nacido de nuevo, porque la palabra de Dios dice que el que conoce a Dios no practica el pecado. Puedes caer, eres humano, yo también soy humano, comete errores, yo también cometo los míos. Para eso está el perdón y el arrepentimiento. El Espíritu Santo nos lleva siempre a reconciliarnos con Dios, pero Dios no valida una vida que vive permanentemente en pecado sin arrepentirse, ¿ya? Que puede decir, no, yo peco deliberadamente y vivo en pecado total, Jesús ya murió por mí, y sigue pecando, como si le diera lo mismo, ¿cierto?, el pecar o no pecar. Eso es significado de que esa persona no ha entendido realmente el plan de salvación, no tiene realmente una relación genuina con Dios, no ha nacido de nuevo, y esa persona no es salva, ¿ya? Eso quiero que usted pueda entender. El vivir pecando demuestra que esa persona en realidad nunca ha conocido a Dios, ya que cuando Dios, ¿cierto?, viene a nuestra vida cambia. Y si la vida de una persona no cambia y sigue pecando en forma deliberada, ¿cierto?, e impenitente, sin arrepentirse, significa que es un falso creyente. Ahí se cumple la palabra cuando Dios le va a decir a muchos, ¿cierto?, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando?
Señor, Señor, hicimos esto otro. Señor, trabajamos en esto en tu iglesia. Sí, pero no hacían lo que yo les mando. Porque la vida del creyente se caracteriza por una obediencia a Dios, una renuncia al pecado y vivir una nueva vida en el fruto del Espíritu Santo, con nuevas obras. ¿Ya? Nosotros, mis queridos hermanos, no nos ganamos nuestra salvación por obras. Que esto quede claro. No nos ganamos la salvación por buenas obras que podamos hacer. Pero las buenas obras que hagamos testifican de que tenemos una verdadera fe. ¿Ya? Porque de nada nos vale, hermano, decir yo amo a Dios, yo creo en Dios y vivo como el diablo. O yo creo en